Hola amigos, bienvenidos de vuelta a Ryusei Comics. En esta oportunidad les traigo el one-shot X-Men From the Ashes, Demons and Death, Demonios y Muerte, con guión de Alex Pagnadel y arte de Felix Sevi. Espero que les guste. La primera historia comienza en la embajada de Limbo, en Nueva York. Una figura encapuchada golpea la puerta bajo la lluvia. Un demonio abre con desgano y le pregunta qué quiere. Ella dice que viene a ver a Alex Summers. El demonio responde que está indispuesto y que no quiere visitas, y cierra la puerta de golpe. Pero ella no se rinde y le dice al demonio Papá Pitufo que no es una buena idea enfadar a una maestra del magnetismo, para luego abrir la puerta de par en par, mientras repite que viene a ver a Alex Summers. Lorna le dice al demonio que le avise que Polaris ha llegado, confiada en que él querrá verla. Alex aparece y, desde lejos, le dice que se vaya a casa. Al verlo, Lorna le dice que muchas personas se preocupan por él y que todos están preocupados porque ha pasado mucho tiempo. Alex le pide que no se preocupe y le pide que se marche, agradeciéndole por haber venido. Antes de irse, Lorna le entrega una carta al demonio, advirtiéndole que se la dé a Alex o le lanzará un auto por la ventana. El demonio, presentándose como Kirp, le promete que se la entregará, mientras Lorna se retira, pero lejos de hacerlo, tira la carta a la chimenea. Mientras camina de vuelta, Kirp piensa: se suponía que llegaría a ser alguien importante. El mismo Velasco me nombró escribano de la corte porque soy bueno con las palabras. Pero eso se acabó. Ahora soy cuidador de un mutante que apenas puede alimentarse solo. Cuando llega a la habitación de Alex, lo vemos reposando en la cama, con Madeline Pryor delante de él. Al ver a Kirp, lo regaña por llegar tarde y le pregunta si trajo los instrumentos. Él le responde que sí, mientras piensa que la Goblin Queen está diferente esos días. Está distraída, y los otros demonios están comenzando a hablar. Madeline se disculpa con Alex por la hora y comenta que escuchó que tuvo una visita. Alex le pregunta si ya se ha ido y le confiesa que no quería que lo viera así. Madeline le asegura que verá a todos sus amigos pronto, cuando se recupere. Luego le pide a Kirk que le ayude. Él despliega sobre la mesa el conjunto de herramientas que trajo, mientras piensa: solía ayudarla a curarlo cada semana. Ahora es diario. Casi siento lástima por el tipo, ya que sé de dónde vienen esos injertos de piel. Las cosas allí se veían prometedoras por un tiempo. Limbo le dio la bienvenida a los mutantes, y por un momento, incluso tuvimos a nuestros propios malditos X-Men. Pero ese cyborg loco convirtió a Alex en una brocheta de carne, así que la reina decidió resucitarlo. Como comentario, esto se vio en Dark X-Men número 1. Pero no está funcionando. ¿Quién querría prolongar una vida reducida a esto? Soy un demonio, y hasta yo sé que esto no está bien. Luego de que termina, Alex le da las gracias a Kirp y le dice que lo considera un buen amigo. Madeline le dice a Alex que no se preocupe, que pronto estará como nuevo, pero Kirp piensa otra cosa. Piensa que Alex es un idiota por llamarlo amigo, pues si él no confiara tanto, vería que realmente es su torturador. Luego, mientras se va, es interceptado por otros demonios, quienes le preguntan sobre la piel de demonio para el consorte cadáver de la reina y le exigen que le digan si son ciertos los rumores sobre su lealtad. Ellos quieren saber si la lealtad de la Goblin Queen está con Limbo o con ese cadáver apestoso de ahí. En eso, se ven interrumpidos por alguien que los ataca, mientras les dice: «Este cadáver apestoso ya ha escuchado suficiente». Alex aparece y amenaza a los demonios con un disparo de plasma si no se alejan de Kirp, dejando claro que la seguridad de su amigo es importante para él, algo que sorprende a Kirp, ya que nadie se había preocupado antes por él. Los demonios se burlan de Alex, advirtiéndole que la carne de demonio no lo mantendrá unido para siempre. Después de que se van, Kirp ayuda a Alex a mantenerse en pie, mientras reflexiona sobre lo que le debe haber costado a Alex hacer eso. Sintiendo pena por él, le revela que conoce a alguien que podría curarlo de verdad, a lo que Alex, intrigado, le pregunta cuán rápido podría llegar esa persona. Kirp le explica que para ello tendrían que ir a Limbo.
Más tarde, Alex está recostado en su cama. Madeline le recuerda el tiempo que pasaron juntos en Australia y luego le asegura que siempre lo mantendrá a salvo. Kirk, escondido bajo la cama, no puede esperar a que Madeline se vaya. Finalmente, ella se despide de Alex con un beso y se va, mientras Kirk piensa: mientras salgo de debajo de la cama y miro a los ojos de Havok, puedo ver que aún quiere decírselo, desesperadamente. Pero guarda el secreto, por mi bien y no por el suyo. El plan es estúpido, tan estúpido que ella me arrancaría la lengua por siquiera sugerirlo. En todo caso, probablemente no la culparía. En una eternidad de malas decisiones, esta podría ser la peor que haya hecho. Pero este tipo me defendió. Nadie lo había hecho por mí. Alex le dice a Kirk que no puede hacerlo, que apenas puede mantenerse en pie, pero Kirk le ofrece algo que le ayudará con eso. Le dice que solo lo beba e intente imaginar que es gaseosa y que lo ayudará. Alex no quiere beberlo y le pregunta qué es, pero Kirk no le responde. Solo le dice: hay cosas peores en los refrescos del cine. Ahora cállate y trágatelo. Alex lo hace y le confiesa que no sabía tan mal, pero hay algo que Kirk no le dice. El efecto es solo temporal. Kirk guía a Alex por un pasillo hasta que llegan al lugar que usan para acceder al limbo. Kirk, con confianza, activa el portal asegurando que sabe manejarlo. Una vez en limbo, Alex comenta el mal olor del lugar, comparándolo con Nightcrawler, a lo que Kirk responde que él huele igual o peor. Mientras ambos caminan, Alex le pregunta dónde están yendo, pero Kirk no se lo dice y le explica que si se lo dijera, no querría ir. De pronto, Alex ve a Lorna atrapada, pidiéndole ayuda y gritando que le están desgarrando. Alex se apresura a ayudarla, mientras Kirk le grita que se detenga, recordándole que están en limbo y que no todo es lo que parece, instándolo a pensar con claridad. Alex usa sus poderes para intentar salvar a Lorna, preguntándole cómo llegó allí, pero la figura le revela que no es Lorna, sino un monstruo demoníaco. Alex se asusta y le pide a Kirk que lo lleve de vuelta a casa, sintiendo como sus poderes no funcionan más. Kirk le revela que la sangre demoníaca solo lo ha estabilizado temporalmente y que debe conservar sus poderes si no quiere quemarse por dentro, mientras lo rescata del monstruo que lo amenazaba, pidiéndole que, de ahí en adelante, se olvide de querer rescatar personas. Finalmente, llegan a la entrada de una cueva. Un demonio llamado Grom lo recibe y le pregunta cómo está su papá. Kirk le responde preguntándole si se ha olvidado de que él se lo comió, literalmente. Grom se disculpa por ello. Kirk le responde que no se preocupe, igual no se llevaban bien. Cuando ingresan a la cueva, se encuentran con un grupo de demonios tocando la flauta. Alex inmediatamente reconoce al demonio que está encerrado ahí. Delante de él aparece Nastir, encadenado, quien comenta que ver el estado de Alex le hace sentirse un poco mejor de estar encerrado ahí para toda la eternidad. Kirk le asegura a Alex que Narstic puede ayudarlo. Aunque sea alguien despreciable, es un experto en lo que hace y además cumple su palabra. Nastir le dice a Alex que si su problema es magia necromántica mal realizada, él puede ayudarlo, pero a cambio de ser liberado. Kirk le repite a Alex que esta es la única opción que tienen, ya que la reina no puede ayudarlo como Nastir podría. Finalmente, Alex acepta con resignación. Alex libera a Nastir con un estallido de energía. Nastir le agradece, diciendo que, a pesar de sus diferencias, siempre lo respetó, aunque luego admite que lo que dijo no es cierto, pero que los demonios solo tienen algo de valor ahí en el limbo, su palabra. Así que le dice que se prepare, ya que va a cumplir con su parte del trato. Con un rápido movimiento, lanza sobre Alex una descarga mágica que lo hace estremecerse de dolor. Pero esto no funciona. Nastir se sorprende de ver que Alex ha sido embrujado. Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a
Joseph BG5WX. Gracias por ser parte de esta gran familia de Ryusei Comics. Tras la explosión, Nastir les revela que su problema no es una nigromancia fallida. La condición de su cuerpo no es un accidente y está fuera de su poder revertirlo, revelando que la Goblin Queen fue quien le hizo esto a propósito. Alex, furioso, grita que Maddie no le haría eso, mientras Nastir insiste. Ella lo haría. Ella lo hizo. Alex le pregunta cómo lo sabe, y Nastir explica que si hubiera sido un error de nigromancia, cualquier charlatán podría haberlo corregido, pero Alex está maldito. Nastir se despide, prometiendo vengarse de la reina y de la bruja Rasputin. Alex intenta detenerlo, pero Kirk le dice que lo deje ir. Ellos han perdido. Mientras piensa, siendo sinceros, yo le advertí a Alex que el plan era una estupidez. Y cuando la Goblin Queen se entere, tendré una eternidad para lamentar mi papel en esto. Regresamos a la embajada de Limbo. Madeline está escribiendo algo, cuando en eso se sobresalta. Siente que Limbo le susurra, advirtiéndole de algo, y se da cuenta de que él ha regresado, algo que no desea enfrentar de nuevo, refiriéndose a Nastir. Como comentario, Nastir es un demonio que apareció por primera vez en los cómics de Marvel en 1988 y fue quien ayudó a Madeline Pryor a recuperar a su hijo de manos de Mr. Sinister. Madeline se enfurece con los demonios, recordándoles que ella es la reina del Limbo y que se entera de todo lo que ocurre allí, exigiendo saber cómo sucedió eso. Ordena que le informen de cada demonio que Illyana Rasputin asignó para torturar al prisionero, y ellos le responden que fueron Valsbar, Grom y Kirb, pero que ella misma reasignó a Kirb a la embajada. Comprendiendo la situación, Madeline comenta que ya no se puede encontrar buena ayuda. Ella se encargará de Nastir y les ordena que si Kirb regresa, lo retengan, ya que tiene mucho que explicarle. Luego ingresa en la cueva y se acerca a Alex, quien está demasiado débil. Junto a él está Kirb. Inmediatamente le pide a Kirb carne fresca de demonio para injertarla en Alex, pero Alex le pide que se detenga. Valsbar y Grom le preguntan si prefiere muslo o lomo, mientras Alex se niega, diciendo que es una locura, pero Madeline le dice que debe aceptar el tratamiento o morirá. Alex, enfurecido, libera un estallido de energía y les grita que se detengan, y luego le confiesa que lo sabe. Madeline le responde que no sabe de qué habla y le advierte que no está seguro allí abajo, insistiendo en llevarlo a casa, pero Alex le confiesa que sabe que ella le lanzó un hechizo cuando lo resucitó, preguntándole si lo hizo por Lorna o por Nathan, y si acaso lo odia a él o a su familia. Madeline le asegura que no lo odia y que solo quería mantenerlo a salvo, pero Alex le muestra su mano deteriorada, recordándole que está lejos de estar seguro. Madeline confiesa que sabía que Krakoa caería y que sería violento, y que lo mantuvo con ella hasta que pasara el peligro. Alex no se convence por su explicación, que considera una burda excusa, y le suplica que lo arregle. En eso, se ven interrumpidos por Nastir, quien desciende furioso con un ataque de energía, jurando que nunca se someterá a la reina demoníaca. Nastir dice que aún le debe un favor a Havok, y les pregunta qué les parece una muerte piadosa. Alex se prepara para atacarlo. Madeline le grita que se quede quieto, ya que no está en condiciones de pelear, pero Alex le responde que eso es su culpa, mientras lanza contra Nastir un rayo de plasma. Pero no le hace nada. Nastir, por su parte, se lanza contra Madeline, mientras la insulta, llamándola vieja arpía, y le dice que ahora verá quién manda. Madeline, furiosa, le grita que lo matará. Por su parte, Alex es sostenido por el cuello por otro demonio y le dice a Madeline que ella puede detener eso. Madeline se disculpa con Alex, admitiendo que solo se aferró con fuerza a él, porque nunca nadie la sostuvo a ella. Luego, una explosión de luz y energía lo envuelve todo. Cuando las cosas se calman, escuchamos que alguien pregunta: «Entonces, ¿qué pasó después?». Este es Kirb, quien está junto a Madeline,
de regreso en la embajada. Ella le responde: lo restauré y juntos quemamos las escamas del inútil pellejo de Nastir. Alex estaba glorioso, como una estrella. Parece que dormí durante toda la parte buena. ¿Dónde está ahora?, le pregunta Kirk. Se fue, responde Madeline. Para aclarar su mente, dijo, pero no volverá. No hasta que el cielo vuelva a caer sobre ellos, como siempre pasa. Pero no puedo soportar ese ciclo, Kirk. No lo soporto. El péndulo oscila sin fin entre la esperanza y la desesperación, flores y orcas, y no es justo. Quería protegerlo de eso. ¿Dónde está ahora?, pregunta Kirk. Afuera, entre flores y orcas. Cualquiera te matará si no tienes cuidado. Mientras Madeline dice esto, vemos a Alex y Lorna conversando en un parque, sonriendo. Kirk le responde: dele tiempo, Su Majestad. He vivido bastante y las cosas rara vez son tan definitivas como parecen. Madeline se voltea hacia él y le dice con firmeza: tú pusiste todo esto en marcha, Kirk. Tú lo llevaste al limbo. Yo... sí, Su Majestad. ¿Qué desea que haga?, le responde Kirk. Finalmente, Madeline le sujeta ambas manos y le dice: Kirk, me gustaría mucho que te quedarás conmigo un tiempo, mientras las lágrimas recorren sus mejillas. La segunda historia comienza en Kemerovo Oblast, en la Unión Soviética de 1967. Un perro yace muerto en el suelo. Una voz pregunta qué sucedió, y Arkasha responde que él lo hizo. Ahí vemos que quien hizo la pregunta es una niña, de nombre Nastia, quien lo escucha mientras él explica que le dolía la mano por una quemadura que le hizo Vasily, y que al salir, el hambre lo consumió de nuevo, sin comprender por qué. Nastia nota que su mano está curada, llamándolo un milagro, pero Arkasha se siente un monstruo, o un upir, un vampiro, uno de esos accidentes genéticos de los que habla Brezhnev, y que en Occidente consideran símbolo de la decadencia. Nastia le responde: Arkasha, Arkady Grigorievich, escúchame. No hay sobrantes en el esquema de la Unión Soviética. Sea cual sea tu papel, tu lugar se encontrará para ti. Lo prometo. Nos movemos al presente, en el mismo Kemerovo Oblast, pero ahora en Rusia. Dos personas hablan. Una dice: de cada uno según su capacidad. Y la otra responde: y a cada uno según su necesidad. Lloré cuando escuché esas palabras por primera vez. Un sueño hermoso. Es una lástima que al despertar nos volviera tan horribles, ¿no? El hombre contesta: todos los sueños hermosos lo hacen, abuela. Cada uno de ellos. Por eso he regresado a casa. La abuela chasquea los dientes y le responde: oh, dulce e ingenuo niño. El hogar también es un sueño. Omega Red. Y luego se va. Omega Red se sorprende al oír eso y le dice que espere, preguntándole quién es ella. Ella le responde algo acerca del invierno acercándose y desaparece entre los árboles, pero él no la sigue. Luego continúa con su camino mientras piensa: han pasado décadas desde la última vez que tomé este camino por el bosque. Conozco el camino de memoria, pasando por la planta de acero, donde esperaba ennegrecer mis pulmones y morir sin aire. Excepto que Nastia tenía razón. Encontraron un uso para mí en el programa Spetsnaz. Luego, cuando descubrieron lo que era, el KGB me puso bajo el bisturí. No para matarme, oh no, sino para convertirme en un parásito más eficiente, un monstruo por dentro y por fuera. Después de que me hicieron lo que soy, perdí todo deseo de regresar a casa, hasta ahora. Arkady llega a un pequeño pueblo con una iglesia en el centro, mientras los aldeanos lo observan con desconfianza. Un hombre le pregunta si es del comisariado militar, y él responde que no, que está buscando a alguien, preguntando si Anastasia Ilievna Pavlichenko aún vive allí. Al oír eso, otro aldeano lo ataca furioso y le pregunta cómo se atreve a pronunciar ese nombre.
Omega Red toma al aldeano agresor del cuello, quien lo acusa de ser un mutante. Omega Red le responde que es más que eso. Él es un segador de hombres, convertido por la ciencia soviética en algo mucho más letal, y le pregunta si desea una demostración. Luego, mientras lo hace, le pregunta si puede sentir cómo los compuestos sintéticos de su sudor drenan los nucleótidos vitales de sus células, lo que la mayoría de personas llama la fuerza vital, pero son interrumpidos por otro aldeano, quien lanza un disparo al aire. El padre del agresor le recrimina a su hijo por meterse con extraños y le ordena que se vaya a casa de inmediato. Omega Red le da las gracias. El hombre le pregunta a Omega Red si no lo reconoce, y Arkady lo hace. Él es Grigori Olegovich, Grisha, pero nunca imaginó que sería Arkasha. Grisha le cuenta que escuchó el nombre de Omega Red en el ejército, pero nunca imaginó que sería Arkasha. Sentados frente a la chimenea, Omega Red asegura que no es una amenaza para él ni para su familia, explicando que Krakoa lo ha cambiado. Grisha comenta que Afganistán también lo cambió a él, aunque ha envejecido más. La esposa de Grisha se molesta al ver a Omega Red en su casa y le recuerda que su hermana le dijo lo que hizo con los animales antes de que el ejército se lo llevara, acusándolo de ser un espíritu impuro que traerá desgracia a su hogar. Arkasha se disculpa con Grisha por haber llegado a su casa, pero Grisha le dice que no es su culpa. Hay algo que acongoja a todos en el pueblo. Le cuenta que, hace 3 años, una enfermedad se llevó a 8 niños del pueblo, incluido su nieto. Grisha luego le informa que si vino buscando a Anastasia, está de mala suerte, porque ella murió en un incendio hace años. Al escuchar eso, Arkasha reflexiona que la anciana del bosque tenía razón. El hogar también es un sueño. Nos movemos de vuelta al pasado, a 1966, todavía en Kemerovo Oblast. 3 niños juegan en el suelo mientras uno de ellos, Grigori, se queja de que lo están engañando. Arkasha le dice que no sea mal perdedor y que acepte que Nastia es buena en el juego, pero Grigori la acusa de tramposa, creyendo que no es la primera vez que juega. De repente, el padre de Grigori aparece y le recuerda que le había prohibido jugar allí, así que le ordena que se vaya con él de inmediato. Nastia intenta interceder, diciéndole que fue ella quien invitó a Grigori y que es su culpa. El hombre, apellidado Baimbetov, le responde que ya lo sabe y la llama bruja, ordenándole que se mantenga alejada de su familia y que sabe lo que su madre hace en su casa. Todos lo saben. Volvemos al presente. Omega Red continúa con su caminata mientras piensa. Grigori dice que no saben cómo comenzó el incendio, pero que Nastia probablemente murió por inhalación de humo. Desde que renací como Omega Red, he muerto por fuego más de una vez. Nervios hirviendo, fluidos silbantes, dientes rechinando tan fuerte que se quiebran como tiza. Estoy agradecido de que ella no haya tenido que soportarlo. Ella solía decirme que mi naturaleza no era maldad, sino salvaje. Una hermosa mentira. Sin embargo, hubo momentos cuando mi propia depravación igualaba a la del mundo, que deseaba que hubiese sido verdad. De pronto, mientras recoge un objeto, recibe un golpe en la cabeza. Alguien le ha tirado una piedra y le grita: ¡Monstruo! ¡Ella está muerta! ¿No es suficiente para ti? ¿Volviste aquí para recordarse de su muerte? Arkady voltea a ver quién lo ha atacado y se da cuenta de que es una niña. Ella comprende que no es quien pensaba y le pregunta quién es. Arkady le responde: muchas cosas, pero ahora, más que cualquier otra cosa, estoy confundido. La chica sale corriendo y Arkady intenta detenerla, gritándole: ¡regresa! ¿Conocías a Nastia? ¿Por qué alguien se burlaría de su muerte? Háblame, no quiero hacerte daño. En eso, cuando llega al río, ve los peces muertos y piensa: ese olor, químicos dañinos y carne podrida. Algo terrible ocurrió aquí. De regreso en la casa de Grigori, se dirige a su esposa y le pide hablar un momento con ella.
Le cuenta que tuvo un extraño encuentro en lo que queda de la casa de Nastia, donde una chica le arrojó una piedra. Luego, le muestra el pequeño muñeco que encontró entre monedas y amuletos en la estufa de la casa, diciendo que reconoce la magia antigua cuando la ve, y le pregunta qué era Nastia para el pueblo. Elena le responde que Anastasia Ilievna era una sanadora, al igual que su madre y la madre de su madre. Luego le cuenta la historia. Cuando otras medidas habían fallado o se requería discreción, acudíamos a ella por su consejo y sus hierbas. Los chicos la molestaban, a ella, a su gato, ellos. Y vemos imágenes de unos jóvenes lanzando piedras contra la casa de Nastia y maltratando a su gato, a quien probablemente mataron. Elena continúa, pero sin importar lo que le hicieran, si se necesitaba ayuda, ella la ofrecía. Era una buena persona que se mantenía aparte, pero nunca distante. La odiaban. Ella era. Elena, el fuego, el olor del río. ¿Qué ocurrió aquí?, le pregunta Arkady. En eso aparece Gregory, quien le pregunta a Arkasha por qué sigue ahí. Él le responde que quiso presentar sus respetos en la casa de Nastia antes de irse, pero ahora tiene muchas preguntas que quiere hacer. Gregory le responde: «Solo sé lo que te dije, Arkady Grigorievich. No vi el incendio con mis propios ojos, pero si vienes conmigo, podemos hablar con quienes sí lo hicieron». Mientras caminan, Arkady piensa: la planta de acero surgió aquí como una maleza en tiempos de Khrushchev, atrayendo a los trabajadores de las aldeas cercanas. A los pies de mi padre me dijeron que aquí viviría y moriría. Al llegar a la planta, Gregory le presenta nuevamente a su hijo, Víctor, el que lo atacó en la plaza. Ahí Víctor le cuenta: «Tu amiga, la bruja, ella mató a mi hijo. Sergei y sus amigos le hacían bromas, es cierto, pero no hicieron nada para merecer. Cuando todos se enfermaron, los llevaron con ella por sus remedios. Decía que no podía hacer nada por ellos. Uno por uno murieron, pero fue la venganza de la bruja contra unos jóvenes que habían matado a su maldito gato. Y luego la quemaron mientras dormía». «Ya veo», responde Arkady. Mientras ellos hablan, Grigori le apunta en la cabeza a Arkady mientras le dice: «Nunca debió llegar a eso, Arkasha, pero eran unos niños». Omega Red le responde: «Habrá un ajuste de cuentas por esto, Grigori». «Solo para ti, monstruo», exclama Víctor, mientras sonríe de manera enfermiza. En ese momento, algo golpea a Arkady, lanzándolo al vacío. Mientras cae, se dice a sí mismo: «Un conspirador escondido en las sombras, astuto. La cadena me golpea como el Rasputín ese», refiriéndose a Colossus. «Y una vez más, como tantas veces antes, estoy perdido en el fuego». Finalmente, su cuerpo se sumerge en el metal ardiente, mientras Víctor escupe hacia abajo y su padre lo maldice por haberlo involucrado en eso. Pero como era de esperar, Arkady no va a morir tan fácil, así que se regenera gracias a su factor de curación y emprende el camino de vuelta, mientras piensa: «Hace mucho, en un gimnasio en Ekaterimburgo, un georgiano llamado Rapavi intentó reclutarme para la mafia. Durante mi iniciación, los jefes reunidos exigieron que renunciara a todo, excepto al mundo de los ladrones. Acepté sin dudar. Me tatuaron estrellas de 8 puntas en los hombros, símbolos de pertenencia, de hogar. En minutos, mi factor curativo expulsó hasta la última gota de tinta de mi cuerpo. Ellos observaron con asco mientras la tinta salía de mi piel como agua sucia, confirmando con absoluta certeza lo que ya sabía. No existe un hogar para mí». Luego vemos a Víctor corriendo a la casa de sus padres y gritándole a Gregory que el monstruo vive. Gregory le pregunta cómo, si ellos lo arrojaron al metal fundido. Víctor le responde que no lo sabe, pero que la gente dice que algo salió arrastrándose del horno
como si fuera la ira encarnada. Grigori culpa a Víctor, golpeándolo, diciéndole que se lo había advertido. Luego le ordena reunir a todos los involucrados en la muerte de la bruja y traer armas, mientras le pide su pistola a su esposa. Elena, asustada, le dice que no pueden matarlo y que deben huir, pero Grigori le responde que él es Omega Red y que no hay forma de huir. No les queda más opción que intentarlo, intentar matar al mismo diablo. Más tarde, Omega Red llega a la casa de Grigori y piensa: está vacía, quizá Grigori ya se ha ido. No, está cerca. Luego saca algo de su mochila, algo que había estado cargando consigo durante el viaje, pero que dejó ahí antes de ir a la planta. Y mientras la abre, piensa: esperaba nunca volver a abrir esta mochila, pero nunca se me ocurrió quemarla o dejarla al borde del camino. Su contenido convirtió mis juegos rojos en acciones oficiales del Estado. A puertas cerradas, el Politburó, el buró político del Comité Central del Partido Comunista, me llamaba su instrumento de justicia. Humor ruso. Pero tal vez un instrumento de justicia es exactamente lo que se necesita esta noche. Mientras tanto, un grupo de aldeanos armados se reúne fuera de la iglesia, preparándose para la llegada de Omega Red. Él finalmente lo hace, y uno de los hombres dispara su arma, pero esta no le hace nada. Arkady piensa que, como sus terminaciones nerviosas aún no se han regenerado, los perdigones casi ni se sienten. Y luego contraataca, partiendo a su atacante en dos con sus tentáculos. Víctor se alarma al ver el cadáver de Oleg, el tipo que le tendió la emboscada a Arkady en la planta, en el piso. Su padre lo sujeta fuertemente y le grita que se meta a la iglesia para ponerse a salvo. Él lo hace y solo se quedan Grigori y su esposa afuera para enfrentar a Omega Red. Grigori le apunta con un arma, pidiéndole que se detenga, ya que no dejará que lastime a su hijo. Arkady le reclama que Víctor mató a Nastia, que todos ellos lo hicieron, pero Grigori replica que ella mató a sus hijos primero. Finalmente, Elena toma la palabra y grita: ¡basta! Eso no es verdad, y lo sabes, Grigori. Fue la planta de acero. Siempre es la planta de acero. Vertían sus venenos en el río una y otra vez, asegurando que era perfectamente seguro. Y los niños, esos pobres pequeños, jugaban allí. Anastasia Ilievna intentó ayudarlos. Solo necesitaban a alguien a quien culpar, alguien conveniente. La única plaga que nos ha afectado es el silencio. Pero, Elena, es mi hijo, replica Grigori después de un breve silencio. Y luego dispara su revólver. Al mismo tiempo, Arkady lo ataca con sus tentáculos, atravesándole el pecho. Elena sostiene su cuerpo inerte, mientras le dice a Arkady que no le haga nada a su hijo, que la mate a ella en su lugar. Pero Omega Red le dice que se vaya lejos de allí con cualquier inocente que pueda salvar, advirtiéndole que lo que suceda ahora manchará ese lugar para siempre. Luego ingresa a la iglesia. Los demás hombres se sorprenden y retroceden, diciendo que no puede hacerlo allí dentro, pero Omega Red le responde: ¿no lo has escuchado, camarada? La religión es el opio de las masas. Y comienza a eliminar a los hombres, uno a uno, dejando a Víctor para el final. Una vez termina con la masacre, sale de la iglesia, solo para encontrarse nuevamente con la anciana del inicio de la historia, quien le dice: vendrán por ti ahora. Lo sé, responde Omega Red. Y ella agrega: personas como nosotros nunca estábamos destinadas a defendernos. Se supone que debemos salir de la historia de puntillas, sin molestar su sueño. Omega Red solo le responde: yo soy Omega Red. Yo escribo la historia. Sí, para otros hombres, contesta la mujer. Finalmente se quita la capucha y agrega: oh, mi querido amigo,
en qué terrible y bárbaro instrumento te has convertido. Pero aún así, gracias por vengarme, Arkasha. De nada, Nastia, responde Arkady, pero a su lado ya no hay nadie. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.